Bienvenidos a la conexión en directo de esta presentación de Stop the Lead. Vamos a ver hoy día algunas cosas importantes de lo esencial que tiene este programa y de los cambios que realizaron en la presentación del año 2025 a través de Stop the Lead Coalition. Mi nombre es Eduardo Gatica, soy el coordinador también de Stop the Lead Chile y también instructor y embajador de la campaña desde el año 2018. Eh, He tenido participación internacional abriendo campañas en Bosnia y Herzegovina el año 2021 y también participo activamente junto a los instructores de Stop the Lead de Chile y también de los embajadores. El día de hoy he querido hablar un poco de lo esencial del curso de capacitación Stop the Lead, así como lo dice la palabra, ¿verdad? Es un curso de capacitación que no es un taller propiamente tal. Tratamos de nosotros de inculcar, ¿verdad?, a nuestros participantes que se impregnen de la letra X de la evaluación inicial de paciente de trauma, donde lo importante, ¿verdad?, es que aprendan a reconocer y también a manejar en forma rápida y eficaz una hemorragia que puede poner en riesgo la vida de una persona. Trabajando juntos podemos salvar más vidas y esto es muy importante, esta frase, porque también nos lleva a pensar de que este es un entrenamiento que tiene que llegar a todas las personas, ¿verdad?, que puedan verse enfrentadas ante un paciente con una hemorragia. Puede ser esto en la casa, en el lugar de trabajo, puede darse también inclusive hasta en edificios, ¿verdad?, accidentes de tránsito, etcétera. Así que mientras más personas existan en la calle que tengan un entrenamiento básico para controlar una hemorragia potencialmente mortal, se va a traducir inmediatamente a una vida salvada, obviamente, y también a una muerte que pudo haber sido evitada, ¿verdad?, en forma exitosa. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este pequeño webinar que vamos a hacer, que estamos grabando a todo esto, Fernando y Cristóbal? Así que si quieren ustedes después eh, también realizar algún tipo de intervención, lo pueden hacer y eso también después lo vamos a proyectar para todas las personas que quieran revisar este video a posterior. Vamos a tratar entonces qué es el Stop the Lead, por qué es tan importante, cómo se reconoce una hemorragia potencialmente mortal y también cómo detener una hemorragia potencialmente mortal. Y nos vamos a preparar, ¿verdad?, para el Stop the Lead o para parar la hemorragia. Stop the Lead es una campaña mundial actualmente que busca enriquecer de conocimiento y entrenamiento a la población general para identificar una hemorragia potencialmente mortal y también entregar un entrenamiento básico para que conozca técnicas adecuadas para controlar esta hemorragia. Esto es transversal, se está llevando no solamente a personal del área de la salud, que también es muy importante, ¿verdad?, que se actualicen en cuanto a las técnicas para el correcto control de hemorragia, sino que además se está llevando al primer eslabón de la cadena de la emergencia. Cuando hablamos de la cadena de la emergencia, hablamos del primer anillo, ¿verdad?, que es la persona que realiza el llamado para activar la cadena de emergencia. Los pacientes no llegan directamente a los hospitales y tampoco la lesión se genera una vez que llega al equipo de salud. Hay una lesión que se generó mucho antes, ¿verdad? Actualmente acá en Santiago, estadísticamente, Santiago de Chile me refiero, estadísticamente una ambulancia de emergencia se demora entre 10 a 15 minutos en llegar a una escena para poder atender a las víctimas de esta escena o de este accidente, ¿verdad? Pero las lesiones ocurren mucho antes, como les mencionaba, a través de los distintos mecanismos de lesión que existen. Entonces es muy importante que la persona que está al lado de la víctima, o la primera en llegar al lado de la víctima, que muchas veces, insisto, pueden ser una persona que no tenga educación en carreras de la salud, sepa cómo reaccionar para poder manejar una hemorragia externa y poder controlarla en forma efectiva. Esta es una campaña, como les mencionaba, que ya tiene una característica que es internacional y que busca principalmente, como les mencionaba, llegar a todo el público para poder manejar hemorragias que son potencialmente mortales. ¿Por qué es tan importante? Bueno, Stop the Lead lo que busca, como les mencionaba, es evitar muertes evitables, ¿verdad? Y sabemos que estadísticamente la hemorragia es la principal causa de muerte en pacientes víctimas de trauma. Eh, una hemorragia en un vaso arterial principal
de un buen volumen, de un volumen grueso, ¿verdad? Puede generar que esta persona pierda gran volumen de sangre y pueda perder la vida producto de esta hemorragia. Estamos hablando de minutos, estamos hablando de 3 a 5 minutos estadísticamente de una persona con una hemorragia arterial en un vaso importante, ¿verdad? Puede desangrarse y obviamente va a perder la vida producto de esta hemorragia descontrolada. Es por eso que es tan importante, porque existen herramientas, existen técnicas que han sido eficaces, que cuentan con una evidencia y que son eficaces, como mencionaba, para poder controlar este tipo de hemorragia. Así que es muy importante que además contemos con los elementos básicos para controlar hemorragia. Quisiera preguntar acá, no sé si Fernando o Cristóbal me puedan mencionar si ustedes cuentan con kit de control de hemorragia en sus lugares de trabajo o en la casa, o tal vez en el auto. No sé si alguno de ustedes ya cuenta con estos elementos de control de hemorragia. Hola, hola, Fernando por acá. Hola. Sí, efectivamente en mi trabajo, en mi casa y en el auto siempre andamos con materiales para control de hemorragia, ya sea desde gas, apósitos, torniquetes. Perfecto. Lo Perfecto, mismo, sí, y por acá también. Buenas principalmente, tardes. También hola tengo ese Cristóbal, tipo de materiales. excelente. Bueno, así como ustedes mencionan, es muy importante contar con estos elementos, ¿verdad? Y sobre todo saber cuáles son los elementos que son efectivos al momento de emplearse en el control de alguna hemorragia que puede ser potencialmente mortal. Este es un curso que entrega ese entrenamiento, te enseña a reconocer una hemorragia potencialmente mortal, te enseña los tipos de hemorragia y después te enseña cómo poder controlar esa hemorragia y también saber cómo utilizar los elementos para un correcto control de hemorragia, así como mencionaba Fernando, apósitos, torniquetes, ¿verdad? Gasas, etcétera. ¿Cómo reconocemos una hemorragia potencialmente mortal? Es tal vez una muy buena pregunta que nos va a costar, tal vez en este momento, sin este tipo de entrenamiento, poder contestar, ¿verdad? Pero si ustedes se acercan a este tipo de entrenamiento o pueden buscar, ¿verdad?, instructores o embajadores de la campaña Stop the Lead, esta pregunta o esta duda puede ser contestada en forma clara. Lo que nosotros vamos a tratar dentro de este webinar que tenemos de 40 minutos que nos quedan, vamos a tratar de contestar esta pregunta de cómo reconocer una hemorragia potencialmente mortal y también cómo detener una hemorragia potencialmente mortal con técnicas efectivas, ¿ok? Y prepararnos, ¿verdad?, para la campaña Stop the Lead. Los temas que hoy vamos a tratar y van a revisarse, ¿verdad? Que revisarán hemorragias potencialmente mortales. Este es un material que puede para algunas personas resultar perturbador, para algunas personas, ¿verdad? Si es que no tenemos, ¿verdad?, la capacidad para ver algunas imágenes que van a mostrar sangre, por favor detengamos en este momento el video y simplemente después revisemos el material que vamos a tener disponible también a través de nuestra página de Facebook de Stop the Lead Chile y también en la página de Instagram Stop the Lead Chile nos pueden buscar a través de redes sociales y ahí vamos a tener algún contenido que no va a contener imágenes que puedan ser fuertes, ¿verdad? Si no se siente bien, avise, ¿verdad? Inmediatamente para el video acá y siga después avanzando en nuestras redes sociales buscando contenido que va a ser para poder leer, ¿verdad? Y revisar algunas técnicas. Este es un curso que tiene por objeto proporcionar los conocimientos básicos para controlar hemorragias potencialmente mortales, principalmente, como les mencionaba, hemorragias o buscar hemorragias que puedan ser arteriales y que pueden rápidamente, en un periodo de 3 a 5 minutos, ¿verdad?, desangrar a una persona y hacer que esta persona muera producto de esa hemorragia. Este no es un curso de primeros auxilios. No abarca toda la evaluación inicial del paciente, abarca solamente la letra X, ¿ok? Y la letra X en control de hemorragia o en evaluación inicial de trauma es controlar hemorragias exsanguinantes, ¿ok? Stop the Lead es una iniciativa nacional que anima a la gente a formarse, equiparse y a capacitarse para ayudar en caso de una emergencia hemorrágica. ¿Ok? Insisto, no estamos hablando de primeros auxilios en general. Vamos a tratar solamente una letra y como además les mencionaba anteriormente, la hemorragia es la principal causa de muerte en trauma. Basándose también en lecciones aprendidas de los militares, el personal no médico puede salvar vidas actuando de inmediato para controlar hemorragias graves. Una asociación público-privada dirigida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó, ¿verdad?,
este programa reuniendo mucha información de varias organizaciones que actualmente están participando, entregando evidencia, ¿verdad? Para poder crear un programa que sea transversal y que pueda llegar a todas las personas, inclusive a todas ellas que no tienen educación en salud. Las hemorragias, va a sonar un poco repetitivo, pero es la principal causa de muerte prevenible por lesiones. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, ¿verdad? O a través de de las mismas noticias del diario, o a través de los programas de televisión, muertes producto de hemorragias? Actualmente existe en Latinoamérica mucho armamento en en manos de población y delincuentes, ¿verdad? Que actualmente causan lesiones que son catastróficas muchas veces, y casi todas estas, en un gran porcentaje, van relacionadas con lesiones que pueden provocar hemorragias que pueden ser potencialmente mortales. Una persona, o las personas como usted o como yo, ¿verdad? Vamos a poder ayudar a salvar muchas vidas actuando de inmediato una vez que reconocemos una hemorragia potencialmente mortal. Las lesiones de trauma son principalmente la causa de muerte entre los menores de 46 años. Es una de las principales causas de muerte en todos los grupos de edad también. La gente puede morir rápidamente antes de que llegue una ambulancia. Como les mencioné al inicio de la introducción, la hemorragia o la lesión se genera después de que ocurrió el mecanismo de la lesión o que se liberaron las energías descontroladas, ¿verdad? Que generaron una lesión. Y esa lesión puede resultar en una hemorragia que puede ser descontrolada. Los servicios médicos, los servicios de emergencia, por lo general, en Santiago de Chile, entre 10 a 15 minutos de tiempo para poder llegar al área o a la escena donde se encuentran las víctimas. 10 a 15 minutos, considerando que una hemorragia arterial potencialmente mortal puede desangrar a una persona hasta matarla, ¿verdad?, entre 3 a 5 minutos. Entonces, una vez que se generó la lesión, es muy importante que la persona o las personas que estén al lado de la víctima sepan cómo reaccionar. Los accidentes de tráfico y las caídas también son las principales causas de lesiones traumáticas. ¿Pueden provocar hemorragias? Claro que pueden provocar hemorragias, a través de fracturas, por ejemplo. Controlar una hemorragia grave puede salvar una vida. La gente puede morir desangrada en minutos. Como le mencionaba, entre 3 a 5 minutos una persona puede morir desangrada producto de una hemorragia. Y es una estadística que está basada en evidencia médica, evidencia fidedigna. No es un número que sea al azar. La evidencia muestra que una persona, producto de una lesión que provocó una hemorragia, puede perder la vida entre 3 a 5 minutos. Tiempo medio de llegada a los equipos de emergencia, ya les mencionaba, en Santiago son entre 10 a 15 minutos. Acá hablamos de 7 a 10 minutos, tal vez en ciudades que son un poco más avanzadas y que cuentan con mucho más servicios de emergencias médicas. Fíjense que las muertes relacionadas con traumatismo en todo el mundo, debido a hemorragias, superan el 40%. Su ayuda, o nuestra ayuda, al estar entrenados, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las hemorragias potencialmente mortales pueden producirse en cualquier momento y por muchos motivos, ¿verdad? Pueden haber lesiones que sean en la casa o en el trabajo. Yo trabajaba en un servicio de emergencia y también llegaban muchas personas que por estar haciendo una reparación en la casa resultaban, ¿verdad?, con una lesión exsanguinante y obviamente su vida estaba en riesgo. Colisiones de vehículos, alta energía descontrolada, ¿verdad?, va a superar la capacidad que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo para poder controlar algún tipo de energía, y eso va a provocar lesiones, ¿verdad? Accidentes laborales, actos de violencia, desastres de origen natural, accidentes recreativos. Las lecciones del campo de batalla en Irak y en Afganistán, también en Estados Unidos, ¿verdad?, proporcionaron también mucha evidencia y muchos datos importantes a considerar para poder entregar, ¿verdad?, un entrenamiento que fuera con enfoque a la población. Las muertes tras una lesión traumática se redujeron drásticamente cuando las técnicas de stop the lead se realizaron antes de la aparición del shock. Cuando hablamos de shock, estamos hablando de una palabra tal vez muy técnica en el área de la salud, ¿verdad? Pero cuando hablamos de shock, estamos hablando de un metabolismo anaeróbico que va a producir muerte celular. Ustedes saben que nosotros nos mantenemos vivos, ¿verdad?, a través de
dos cosas importantes que alimentan a la célula para que ellas puedan generar energía. Y eso una es el oxígeno y la otra es la glucosa. Si tenemos pérdida de sangre, vamos a tener por consecuencia también menos oxígeno circulando, ¿verdad? A través de nuestro torrente sanguíneo que va a llegar a la célula para que ésta pueda alimentarse, tomarla y pueda generar energía. Y por ende la célula va a empezar a morir, ¿verdad? Y eso va a provocar de que nuestro metabolismo, que era a través de oxígeno, empiece a fallar, ¿verdad? Hasta que llega un metabolismo anaeróbico sin oxígeno y la célula va a empezar a morir. Antes de ayudar, siempre se nos va a enseñar en todos los programas, y esto del no es la excepción, de que debemos evitar, ¿verdad?, ponernos en riesgo. Por lo tanto, antes de acercarme a la víctima a realizar un control de hemorragia, tengo que preocuparme de que el ambiente, ¿verdad?, sea seguro y que no hayan riesgos potenciales. El lugar puede volverse peligroso rápidamente, no sea el próximo paciente. Mantengámonos siempre alerta en todo momento. Si podemos tener una persona que nos pueda mirar la seguridad de la escena, obviamente tengámosla siempre disponible y mantengámonos siempre en comunicación en caso que la escena cambie. Mantenga alerta a su alrededor para detectar señales de peligro como humo, tráfico, ¿verdad? Cables caídos, cristales rotos, caída de escombros, otros peligros que pueden existir. Puede que haya una persona que haya sido lesionada por un tercero y puede que ese agresor todavía esté presente en la escena. Sepa dónde ir a reubicarse rápidamente. Busque rápidamente en la escena dónde puedo tener un área más segura que la que me encuentro en este momento. Y si es posible, utilice guantes, ¿verdad? Mascarilla y ponga algo entre sus manos si es que la herida es sangrante. Ustedes saben que la sangre, ¿verdad?, contiene muchos elementos que pueden ser transmitidos, muchas enfermedades que pueden ser transmitidas, ¿verdad?, a través de la sangre, sobre todo en nuestra mucosa o si es que tenemos heridas abiertas, ¿verdad?, en nuestras manos, por ejemplo. Esa enfermedad va a ingresar por esta puerta de ingreso en nuestro cuerpo y va a causar o puede transmitir la enfermedad, se puede transmitir, ¿verdad? Entonces es importante que dentro de nuestro equipo además contemos con elementos de protección personal. Tal vez varios de ustedes han escuchado hablar de los EPP. Cuando hablamos de EPP, hablamos de elementos de protección personal, que pueden ser guantes, mascarillas, antiparras, ¿verdad? Pecheras, etc. Y si es que tenemos comunicación directa con un equipo de servicio de emergencias médicas, una vez que ya realizamos el llamado a emergencia, sigamos las instrucciones de estos equipos de emergencia. Mantengamos siempre la seguridad. Para pedir ayuda a tiempo, ¿verdad? Esto es esencial porque es cuando yo activo la cadena de la emergencia. Por eso que es importante tener claro cuáles son los números de emergencia a los cuales yo puedo llamar en caso que requiera que mi paciente sea trasladado, sobre todo, ¿verdad?, para continuar con su atención. Recuerden que la atención de mi paciente inició tal vez con mi primera maniobra de control de hemorragia, pero si este paciente estaba en riesgo su vida o que la hemorragia puede ser descontrolada y causó otras lesiones que tal vez puedan ser internas o requiere cirugía, por ejemplo, debo solicitar ayuda a un equipo de emergencia para que el paciente continúe con su atención a través de la cadena de emergencia y pueda llegar a un hospital, idealmente de destino, para que continúe con su tratamiento hasta que pueda tener su recuperación. Acá en Chile, nosotros tenemos tres números de emergencia. Nosotros siempre lo enseñamos como el ABC: A, ambulancia, donde van a llamar al 131; B, bomberos, donde van a llamar al 132; y también C, carabineros o las policías, ¿verdad?, que contestan el 133. Pero siempre mencionamos como anécdota en los cursos de Stop the Lead a las personas que toman este programa que si hay un bloqueo mental producto de la emergencia, ¿verdad?, y la adrenalina, y no nos recordamos de estos tres números, podemos marcar también el 911 a través de nuestros celulares. Y como viene, estos teléfonos, ¿verdad?, vienen ya configurados con ese número 911 como de emergencia. En varios países va a resultar que va a comunicarse directamente con el departamento de policía local. Dígale a quien llama de inmediato, ¿verdad? Describa claramente dónde se encuentra la persona lesionada. Si nadie más puede llamar, utilice el altavoz y puede hacerlo sin peligro. Ayude simultáneamente a la persona herida. Y no cuelgue el teléfono hasta que haya entregado información para que el equipo de emergencia llegue a la escena. Si tenemos varias víctimas, no nos olvidemos de decir, bueno, tengo 2 pacientes. Recordemos que muchas ambulancias tienen capacidad para transportar solamente a un paciente, ¿verdad?, en camilla.
Señales de hemorragia potencialmente mortal: sangre que es rápida y continua, que sale con pulso, por ejemplo, de una herida, de una lesión abierta. Hemorragias por pérdida de una extremidad. Sabemos que las extremidades muchas veces, ¿verdad?, van a generar una vasocontracción muchas veces, donde vamos a ver tal vez poca sangre en una amputación, lo cual no significa de que no se pueda reactivar o no se pueda activar una gran hemorragia. Es muy importante controlar rápidamente una lesión, ¿verdad?, que es una amputación, por ejemplo, donde tenemos que tomar rápidamente medidas para controlar esa hemorragia. Aunque parezca que es poca sangre, tenemos que frenar el sangrado, ¿verdad?, que viene producto del movimiento. Al menos la mitad del volumen de una lata de refresco de sangre acumulada en el suelo, ¿verdad?, va a generar cambios fisiológicos en el paciente. Recuerden que es difícil cuando llegamos a atender a una víctima el mirar y decir, mira, aquí tengo 500 ml, tengo un litro de sangre, 1,5 litros de sangre. Pero sí podemos, ¿verdad?, determinar mediante el cómo se está comportando nuestro paciente o la persona lesionada, ¿verdad?, de cuánta sangre más o menos ha perdido. Estadísticamente, después de 1,5 litros de sangre o pérdida de 1,5 litros de sangre, vienen varios signos y síntomas que son importantes de identificar. Si yo llego a un paciente que está sangrando y no puedo cuantificar cuánta sangre hay en el piso, pero mi paciente ya está respirando muy rápido, tiene las pulsaciones aceleradas, está además pálido, sudoroso, probablemente ya ha perdido más de 1,5 litros de sangre, considerando que una persona de 1,70 m, ¿verdad?, de 70 kilogramos, 75 kilogramos, puede tener entre 5 a 6 litros de sangre en su cuerpo, ¿verdad? Y si ya perdemos 1,5 litros de sangre, vamos a tener una persona que probablemente va a mostrarnos signos importantes, ¿verdad?, que vamos a poder identificar en forma rápida. No perdamos tiempo, consideremos inmediatamente el controlar la hemorragia y busquemos la hemorragia. Hay que ir a buscar de dónde está sangrando el paciente y tomar rápidamente, ¿verdad?, una inspección visual y ver qué tipo de hemorragia tiene el paciente. ¿Será una hemorragia venosa? ¿Es una capilar? ¿O tiene una hemorragia arterial? En esas tres hemorragias, ¿cuál es la más potencial, verdad, mente mortal? Y tomemos inmediatamente la decisión en la letra C de cómo voy a comprimir esa hemorragia. La voy a comprimir con presión directa, voy a realizar empaque de herida o tal vez va a ser necesario poner y o aplicar un torniquete. Veamos este pequeño video. There are two main ways to tell whether bleeding is serious enough to require a tourniquet: the volume of blood and the flow. Volume refers to the amount of blood present. Think about a soda can. Cut that amount in half. If that amount of blood is present, then it's serious, life-threatening bleeding. Another warning sign is flow. If the blood is squirting, pooling on the surface, or if it's flowing continuously, then it's serious, life-threatening bleeding. Bueno, ahí tenemos más o menos una pequeña muestra de cómo podemos nosotros identificar, ¿verdad?, un sangrado que puede poner en riesgo la vida del paciente. Esta hemorragia que vamos a ver acá, ¿creen ustedes que pone en riesgo la vida? Acá va el video. In a real-life scenario, you'd evaluate the volume and flow of blood to help you make decisions. This person's arm is injured, but it looks like neither the volume nor the flow of blood indicates we need a tourniquet. We need direct pressure instead. You, call 911. This person's injuries are more severe. Al There's menos la more mitad blood de than volumen half de a una lata soda de can, refresco de and it's sangre flowing acumulada en really el fast. suelo, ¿verdad? Ya es una herida que es potencialmente mortal o que va a seguir progresando y, ¿verdad?, y va a generar cambios importantes. Si sale sangre rápida y continua, también estamos en presencia de una hemorragia, ¿verdad?, que es potencialmente mortal. Tal vez los vasos sanguíneos son de gran volumen y esto está haciendo, ¿verdad?, que pierda demasiada sangre. Sobre todo si es que es una hemorragia arterial, vamos a ver que además esta sangre sale con pulsaciones, ¿verdad?, y que sale, ¿verdad?, con mucha velocidad. Ahí además también se puede observar que el color tal vez es más transparente, es un poquito más claro, ¿verdad? La hemorragia por pérdida de una extremidad, como les mencionaba muchas veces, son lesiones que son totalmente, ¿verdad?, claramente que son impactantes, pero puede que a veces sangren muy poco, lo cual no significa de que no es una hemorragia que pueda activarse en forma rápida y que pueda generar riesgo vital.
o hemorragia en una persona confusa o inconsciente. Acá tenemos una persona que está saliendo esta sangre, acá en este video lo vamos a poner To nuevamente. evaluate the Tomemos la This decisión. person's arm, the flow Este es of un blood paciente que indicates está we need direct pressure saliendo instead. sangre, ¿verdad? Rápidamente a través de This la person's extremidad. injuries are more severe. Y There's more fíjense blood than half a que la centimeter, sangre está and it's flowing saliendo really en fast. forma, ¿verdad?, de continua y con pulsaciones. ¿Qué decisión vamos a tomar para controlar esta hemorragia? Importante, ¿verdad? Analicemos bien y después tomemos la decisión. La presión para detener una hemorragia se puede ejercer presión en cualquier parte del cuerpo, así como vemos acá en nuestras imágenes, ¿verdad? Es importante utilizar guantes, gasas, ¿verdad? O idealmente apósitos que sean estériles, pero no nos confundamos. Si es que no tengo ningún trapo o ningún apósito que sea esterilizado, así como yo ando vestiendo una polera, ahora que dice esta polera puede salvar tu vida, utilicemos cualquier trapo, ¿verdad? Cualquier ropa que esté disponible, lo más limpia posible y generemos presión directa. La presión directa debe ser una presión firme, continua y constante, y esta se puede realizar en cualquier parte del cuerpo. Mantenga la presión en la posición de RCP. Ambas manos, ¿verdad? Entrelazamos las manos, ¿verdad? Y con la palma de la mano vamos a generar presión con los brazos extendidos por sobre la lesión, principalmente para hemorragias capilares, ¿verdad? O venosas que sean superficiales. Todas estas se pueden controlar a través de presión directa. ¿Cuánto tiempo debo realizar presión directa? 10 minutos. 10 minutos son sumamente necesarios, ¿verdad? Para poder permitir que nuestro organismo, ¿verdad?, pueda generar coágulos. Y esto empiezan a partir del minuto 5, 6 en adelante, empiezan a formarse estos coágulos. Por eso que 10 minutos es tiempo vital, ¿verdad?, en el cual yo tengo que realizar presión directa. La presión directa, vamos a ver un video corto. Apply continuous pressure directly onto the wound with your elbows in a locked position. Realizamos la presión directa. Idealmente recuerden que antes de ayudar, primero la seguridad de la escena, seguridad personal, elementos de protección personal, al menos guantes, considerémoslo dentro de nuestro equipo de primeros auxilios. Y finalmente, ¿verdad?, vamos a realizar presión con ambas manos. Veamos un segundo video. In the event that a bleeding control Si no kit tengo or apósito, gauze is ¿verdad?, not immediately available, a y si clean tengo una shirt polera, is placed over top will simplemente infuse realizo a wound with life-threatening presión bleeding. utilizando Apply lo que tenga a continuous mano. pressure with elbows locked. Varios de ustedes se van a preguntar, bueno, pero se va a infectar. Acá, esa infección o la posible infección se va a tratar posterior, ¿verdad?, en un hospital a través del uso de drogas, ¿verdad?, antibióticos. Pero el paciente en la escena se va a morir producto de la hemorragia. Así que es muy importante que ustedes puedan determinar rápidamente qué es lo que voy a prevenir, la infección o voy a prevenir que esta persona se muera producto de una hemorragia. Obviamente no hay dónde perderse, ¿verdad? Veamos otro video donde ahora vamos a realizar una presión utilizando gasa hemostática. Preferentially hemostatic gauze that can help La gasa blood clot hemostática la faster vamos a utilizar, should voy be a detenerlo placed solamente un momento acá, para realizar presión, pero ya no va a ser ahora por sobre la herida. Ven ahí que en el video tenemos una herida que es profunda. Ahora vamos a realizar presión dentro de la herida utilizando un dispositivo o una gasa que se llama gasa hemostática, en este caso es una Quick Lock, que va a generar que se aumente la temperatura producto del contacto de la sangre y eso va a permitir de que mucho más rápido, ya no 10 minutos, no 6 minutos hacia arriba, sino que en mucho menos tiempo, que puede ser 3 minutos o 1 minuto, ya se empiecen a generar coágulos que me van a permitir, ¿verdad?, bloquear la salida de sangre y que los vasos sanguíneos se puedan bloquear producto de esta formación de coágulos. Hay algunos dispositivos como el Quick Lock que hay que realizar presión dentro de la herida por 3 minutos y también existen dispositivos que están actualmente en el mercado como el Celox Rapid, donde vamos a realizar presión por 1 minuto y ya con eso tenemos, ¿verdad?, una hemodinamia mucho más rápida y así también generamos un control mucho más rápido de esta hemorragia que se podía descontrolar, ¿verdad? Sigamos mirando el video. directly into the bleeding wound. Use one hand to hold the gauze and the other hand to feed the gauze into the bleeding wound. If possible, direct the gauze to the part of the wound where blood is coming from the most. Pack or fill the wound entirely with the gauze and place any remaining gauze on top of the wound. Then apply and maintain direct pressure with your elbows in a locked position. Así como vimos en el video, él está utilizando una gasa de Quick Lock, ¿verdad?, que viene impregnada con kaolin.
Entonces, ¿qué es lo que que es importante? Si yo tengo una gasa hemostática que compró mi servicio, que yo tengo en mi casa, en mi botiquín, ir a mirar inmediatamente cuánto tiempo la empresa o el fabricante dice que tengo que realizar presión. Puede que ahí viene efectivamente escrito, realice presión por 3 minutos, en el caso del resto de las gasas hemostáticas. Y si tienen un Celox Rapid, va a decir realice presión por 1 minuto. ¿Ok? Rellenamos completamente desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Hasta que quede completamente empaquetada la herida y realizamos después la presión conforme a lo que sale, ¿verdad? Dentro de este paquete. Es muy importante también, como es un elemento que tiene una reacción, ¿verdad? Y viene impregnado por caolino, puede ser chitosan, es importante que vean la fecha de caducidad, porque por lo menos duran 5 años aproximadamente estas gasas hemostáticas. Si ya está vencida, es muy importante que ustedes digan, bueno, ¿qué hago ahora? ¿La boto? No la eliminen, pero sí la puedo utilizar, pero ahora sabiendo de que ya no va a realizar la presión como decía en el envase, como era 3 o 1 minuto, sino que ahora va a tener que hacer la presión de 10 minutos como si estuviéramos utilizando una gasa o un trapo que no sea hemostático. ¿Ok? Muy importante tener eso en consideración. Torniquetes, ¿verdad? Para hemorragias potencialmente mortales, ¿dónde los vamos a utilizar? Solamente en extremidades, brazos y piernas, ¿ok? El tratamiento de primera elección en el caso de hemorragias potencialmente mortales en las extremidades, brazos o piernas, ¿ok? Utilice únicamente un torniquete comercial eficaz. Ojo con los torniquetes que no son manufacturados y que no cuentan con la certificación, ¿verdad? Y que no están recomendados a través de la campaña Sodilito, a través del comité del Tactical Combat Casualty Care, porque se parecen, son iguales, ¿verdad? Pesan hasta lo mismo, pero no están construidos con los mismos elementos. Por lo tanto, se pueden doblar o pueden fallar. Y tampoco han sido probados, ¿verdad? Para mantener una presión constante, ¿verdad? Y generar no solamente el control de la hemorragia, los torniquetes son isquémicos, van a generar isquemia. ¿Qué significa eso? Que de donde yo lo apliqué hacia el resto de la extremidad no va a pasar más sangre. ¿Ok? Entonces, imagínense la cantidad de presión que tiene que generar el torniquete y mantenerse en esa posición para evitar de que pase más sangre por el vaso sanguíneo que está oculto, ¿verdad? Y está dentro de, o está cubierto por músculo, ¿verdad? Por terminaciones nerviosas, inclusive muchas veces detrás, oculto detrás, ¿verdad? De los huesos. Entonces, es importante, un torniquete, idealmente debe ser un torniquete comercial que esté certificado. Existen varios en el mercado. Tenemos CAT de 7ª generación, está el SOF, tenemos TMT, hay torniquetes, ¿verdad? El SOF inclusive ya está en 5ª generación. Ahí está el SAM XT, existe el Ratcheting Tourniquet y varios otros que están en el mercado. Busquemos cuáles son los que tengo disponibles a nivel local. Si quieren, consultan acá a través de nuestra página de Stop Delete Chile y nosotros le podemos decir, mira, este es el listado oficial de los torniquetes que están recomendados, ¿verdad? Para el control de hemorragia que tiene la certificación. Y estos no son los que están certificados y por tanto te puede fallar. Y recuerden que si decido utilizar un torniquete para una hemorragia potencialmente mortal en una extremidad, es la oportunidad que también tiene mi paciente para poder sobrevivir producto de esa hemorragia. Traten de que no falle, porque también va a fallar la técnica y el paciente va a fallecer producto de esa hemorragia que no pudo ser controlada. Los torniquetes improvisados también solo deben utilizarse como un último recurso y se enseñan en el curso más avanzado. Los torniquetes improvisados tienen que cumplir con 2 objetivos cuando yo decidí poner un torniquete improvisado. Primero, que sea del ancho de una corbata al menos, ¿verdad? Del ancho de una corbata, por eso que un cordón de zapatos no me sirve, ¿ok? Ancho de una corbata. También el otro requisito es que genere la presión constante, ¿verdad? Y tal presión que me va a controlar la hemorragia y además me va a generar isquemia. Así que si voy a utilizar un torniquete improvisado, debo generar, ¿verdad? Estos 2 elementos importantes, que se controle la hemorragia y que genere isquemia. ¿Cómo me voy a enterar que genere isquemia? Bueno, mi paciente en la extremidad donde apliqué el torniquete no va a tener más pulso, por ejemplo. ¿Ok? Los torniquetes se aplican sobre la herida, ¿ok? Al menos 5 centímetros en la que está la indicación, entre la herida y el torso. O sea, si tengo una lesión, por ejemplo, acá en la mano, ¿dónde voy a aplicar el torniquete? 5 centímetros por sobre la lesión.
Hay alguna indicación también que dice, bueno, para que sea más rápido la aplicación, porque mi paciente está perdiendo mucha sangre y tengo muy poco tiempo para controlar la hemorragia, al menos debiéramos tener nosotros la habilidad de poner un torniquete en 40 segundos máximo, no demorarnos más de 40 segundos, un minuto. Acuérdense que cada segundo mi paciente sigue perdiendo sangre, se están escapando glóbulos rojos y además de eso mi paciente va a seguir empeorando en su condición respiratoria, de oxigenación y va a haber muerte celular. Entonces tengo que rápidamente poner el torniquete en forma eficaz. Aquí voy con el comentario. Lo más cercano a la lesión, sobre 5 centímetros, ¿verdad? Sobre la lesión, idealmente donde tengamos un hueso. ¿Por qué? Porque al haber un hueso voy a tener menor resistencia para poder generar la compresión del vaso sanguíneo y generar la isquemia. Tire la correa con fuerza hasta eliminar la holgura. El primer ajuste es muy importante. Antes de cerrar el torniquete, debo girar, ¿verdad?, el molinete hasta que deje de sangrar, ¿ok? Hasta que deje de sangrar. Los torniquetes duelen, tengan mucho cuidado con eso. Un torniquete que le está doliendo al paciente no significa que está mal puesto, que hasta ahí nomás lo tengo que apretar. Debo girar el molinete hasta que controle la hemorragia y hasta que mi paciente idealmente haya perdido el pulso para que yo me asegure de que no se va a volver a reactivar esa hemorragia. Enganche y asegure la correa. Pongamos la hora también de cuando nosotros aplicamos el torniquete. Internacionalmente, o esta campaña nos enseña que un torniquete puede estar puesto hasta 2 horas y media, ¿verdad? Puede estar puesto y ubicado y no se genera una muerte de la extremidad o de las células de la extremidad como algunas personas sugieren. Voy a tomar un poco de agua. Y acá viene un tema que es un poco técnico. Nosotros hablamos de la tolerancia a la falta de oxígeno. Ya habíamos mencionado que las células mueren producto de la falta de oxígeno. Pero no todas mueren inmediatamente, no todas las células de nuestro cuerpo, son células distintas. Las que más se ven afectadas son las células cerebrales del corazón y del pulmón, que empiezan a morir desde el minuto 4 por privación de oxígeno hacia arriba. Pero tenemos también células que son de la piel, del hueso, del músculo, que tienen mayor tolerancia a la falta de oxígeno. Por lo tanto, si tengo un torniquete puesto hasta 2 horas y media, no hay problema, porque la célula puede soportar sin oxígeno hasta 6 horas con falta de oxígeno. Inclusive en muchas cirugías están mucho más tiempo con un torniquete puesto mientras dura la cirugía, donde no hay muerte celular o pérdida de la extremidad. Entonces, cuando alguien le dice a usted, si tiene un torniquete puesto hasta 2 horas y media, ¿es peligroso para que el paciente pierda la extremidad? Usted ya sabe de que existe una tolerancia a la falta de oxígeno y las células de la piel, del hueso y del músculo, ¿verdad?, tienen mayor tolerancia y pueden ser hasta 6 horas privadas de oxígeno. Por lo tanto, un torniquete puesto 2 horas y media no es riesgoso. Y sí es beneficioso porque estamos salvando una vida y el paciente no sigue desangrándose, ¿ok? Torniquetes, muy importante, no son para todos los tipos de hemorragia. Un torniquete debe ser utilizado solamente para una hemorragia potencialmente mortal y en una extremidad. ¿Cuáles son las hemorragias potencialmente mortales? Ya las vimos anteriormente, pero consideremos que son hemorragias que son arteriales, donde sale la sangre con pulso, ¿verdad? Y estamos hablando de mucha pérdida de sangre. Pensemos en una lata de bebida, ¿verdad?, que está derramada en el piso la mitad del contenido de esa lata. De ahí hacia arriba ya estamos hablando de una hemorragia potencialmente mortal. Los torniquetes, como les mencionaba, causan dolor y esto es normal. Una vez que llegue el equipo de salud, ¿verdad?, porque ya activamos la cadena de la emergencia, le van a pasar medicamentos, analgesia para que ese dolor desaparezca. El torniquete no se retira. Es que pasaron más de 2 horas y media, el instructor dijo 2 horas y media. No se retira. Recuerden que cuando yo puse el torniquete, frené el paso de sangre y también se están generando elementos de desecho, ¿ok? Principalmente elementos de desecho que si yo los libero van a ser muy dañinos para el resto de los órganos del cuerpo. Se van a liberar coágulos también que me pueden bloquear vasos sanguíneos más pequeños en el corazón, por ejemplo en el cerebro, y me va a generar daño y la muerte del paciente por un elemento que yo le agregué. Los torniquetes, ¿dónde se van a soltar? En los hospitales y por lo general posterior a la cirugía. ¿Ok? Muy importante. Una vez que tomé la decisión de aplicar el torniquete, lo aplico 5 centímetros por sobre la lesión, idealmente donde hay un hueso, presiono tanto hasta que se controló la hemorragia y genero isquemia, voy a ver si es que hay pulso o no hay pulso,
Por lo tanto, también debo entrenar a cómo controlar el pulso, es parte del entrenamiento. Y no lo suelto ese torniquete, tengo que poner la hora. Puse el torniquete a la hora, 2 horas y media es el plazo que tenemos, ¿verdad? Que la campaña aconseja de tener un torniquete puesto tiempo suficiente para llegar a un centro de salud. En caso que supere el tiempo, porque estoy en un área remota, porque no hay ambulancias que me puedan venir a buscar a este paciente, no retiro el torniquete. Y el torniquete lo va a retirar el doctor una vez que tome la decisión de que si el paciente va a pasar a cirugía o va a tener que realizar otro tipo de acción. Muy importante. Veamos el video del uso del torniquete. Place the tourniquet onto the bleeding extremity with the Ahí free están end of the strap utilizando un towards torniquete yourself. de tipo Slide the soft. tourniquet at least 2 to Ese es 3 de inches above the level quinta of the bleeding generación. wound, between the bleeding wound and the person's torso. Do not place the tourniquet over a joint or on Fíjense que the al wound momento de aplicar itself. el torniquete lo más importante es la primera tensión. La tensión que vamos a realizar donde no va a caer ningún dedo, por ejemplo, entre el torniquete y la piel. Giro el molinete, tengo que girar al menos 3 vueltas en 180 grados para poder generar una tensión tal para comprimir, ¿verdad?, el vaso sanguíneo. Y la hora. ¿Cuánto tiempo puede estar puesto un torniquete? 2 horas y media, ¿verdad? Y es por la, recuerden, la tolerancia a la falta de oxígeno. Esos músculos, ese hueso, ¿verdad? Y esa piel, en ese periodo no va a significar de que va a haber muerte celular en ese sector. Tipos de torniquete, existen varios en el mercado. El soft, ¿verdad? El que vimos recién en el video. Está el SAM Extremity Tourniquet del SAM XT. Combat Application Tourniquet, que ya está en la generación 7, los que están en el mercado. Y precaución, no utilizar torniquetes baratos o de imitación. Recuerden que es la posibilidad que tenía el paciente de sobrevivir. Si el molinete se dobló porque está hecho con un torniquete, está hecho en una manufactura o con un material que sea muy plástico, ¿verdad? Muy movible, muy moldeable, se va a romper porque debe soportar una tensión de al menos 240 milímetros de mercurio para poder duplicar la presión sistólica y comprimir, ¿verdad?, el vaso sanguíneo. Hay varios que son iguales, pero no están con esa prueba de campo y por lo tanto no tienen certificación. Todos los productos que llevan el logotipo Staudelit cumplen con las normas de calidad del Departamento de Defensa. Nosotros a través de Staudelit Chile también vamos a mostrar cuáles son los torniquetes que están certificados para que no nos engañemos, ¿verdad? Y obviamente no pongamos, por ahorrar un par de miles de pesos, ¿verdad?, en riesgo la vida de una persona. En resumen, aspectos esenciales de Staudelit: capacitar a las personas para actuar con el fin de minimizar, ¿verdad?, las muertes provocadas por hemorragias graves. Revisamos cuáles eran las hemorragias que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿verdad? Evaluar el volumen y el flujo sanguíneo para identificar una hemorragia potencialmente mortal. ¿Cómo puedo realizar esta evaluación del volumen o la cantidad de sangre, ¿verdad?, que perdió el paciente? Pensemos en una lata de bebida, ¿verdad?, que perdimos, se nos cayó la mitad al piso, por ejemplo. O en la misma ropa del paciente, si veo que hay una gran mancha de sangre, ¿verdad?, que más o menos pensando en esas cantidades, ¿verdad?, ya estamos hablando de una hemorragia potencialmente mortal. No apliquemos ningún elemento por sobre la ropa. Despejemos el área donde está la hemorragia o pensamos que está la hemorragia para ver qué tipo de lesión tiene, para ver si es que es una herida profunda o no es profunda, y también identificar el tipo de hemorragia. Recuerden que puede ser capilar, puede ser venosa o puede ser arterial. Y también la profundidad me va a significar tomar una decisión. ¿Qué tipo de técnica voy a utilizar? ¿Voy a realizar presión directa, empaquetería, o tal vez va a ser necesario el uso de un torniquete? La presión detiene la hemorragia y debe mantenerse en forma continua hasta que llegue ayuda. Recuerden, 10 minutos si es que estoy utilizando un apósito o algún elemento que no sea hemostático. Debe utilizarse torniquetes para hemorragias potencialmente mortales, solamente en extremidades, brazos y piernas. La marca Staudelit, recordemos que Staudelit es una campaña internacional y Staudelit, el mismo logo, ¿verdad? Es un logo que está registrado, es una marca registrada. Sin lugar a duda, también hay varios países que son parte de la misma campaña y que no representan directamente el uso del logo, pero sí mostramos, ¿verdad?, cuáles son el entrenamiento que debe tomar las personas, sobre todo la comunidad, para evitar muertes evitables. Para asegurarse de que funciona, ¿verdad?, este tipo de entrenamiento, nosotros les vamos a pedir a los que participaron o los que están viendo este video completo
idealmente que nos escriban y puedan venir a tomar una parte práctica. Acá nosotros simplemente queríamos mostrar cuál era, ¿verdad?, lo esencial del curso Stop Elite, pero si quieren tomar un entrenamiento y obtener un certificado de que tienen un entrenamiento oficial de la campaña Stop Elite, tienen que cumplir además con una fase práctica. La fase práctica se va a practicar el empaque de heridas, se va a practicar la presión directa, se van a mostrar los torniquetes. Existen muchos centros que cuentan con instructores certificados para enseñar Stop Elite. Recuerden, si voy a tomar la decisión y quiero realizar un curso Stop Elite, debo consultar al centro el número de ID que tiene el instructor que me va a enseñar. Ese instructor que tiene un número de ID de instructor significa que ya fue aprobado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos como instructor, que cumple con el requisito para ser instructor y además también fue validado por el Stop the Bleed Coalition y va a acceder a material oficial de la campaña. En Stop the Bleed enseñamos control de hemorragias. No nos confundamos, solamente vemos la letra X de la evaluación inicial del trauma. ¿Ok? Muchos Stop the Bleed contienen gasas hemostáticas especiales, ¿verdad? Como el Quick Lock o como el Celox. Busquen los elementos que muchas veces cuentan con el logo de Stop the Bleed. ¿Ok? Existen varios dispositivos para el control de hemorragia. ¿Dónde puedo encontrar el equipo Stop the Bleed? Como les mencionaba, en varios países hay representación, ¿verdad? Como por ejemplo Stop the Bleed Chile, está Stop the Bleed Coalition, está Stop the Bleed del Comité de Trauma del Colegio Americano Cirujano, que son organizaciones que entregan a la comunidad el entrenamiento oficial de los programas, que vienen de dónde, como les mencionaba, ¿verdad? Vienen con la aprobación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que son los que crearon esta campaña, que también tomaron, ¿verdad?, otro tipo de entrenamiento como era el Bleeding Control, que era de la NAEMT de Estados Unidos, ¿verdad?, de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, que tenía un entrenamiento que se llamaba Beacon. También tomaron varios aspectos importantes de ese tipo de programa para llevarlo, ¿verdad?, a un nivel que sea enseñable a la comunidad. Acá en Chile debiéramos, al lado de un desfibrilador externo automático, también tener y contar con kit de control de hemorragia. Estamos trabajando para poder llegar con esta campaña a toda la comunidad, a los colegios, a los lugares de trabajo, dueñas de casa, ¿verdad? Y también, o idealmente, poder llegar a concientizar a las autoridades de nuestro país para poder entregar este tipo de entrenamiento sumamente vital a la comunidad y evitar muertes evitables. Stop the Bleed, formada, demandada de apoyar a Stop the Bleed, ¿verdad? Y la única es una organización sin ánimo de lucro. Ahora, si ustedes van a un curso Stop the Bleed, obviamente los centros que están impartiendo el curso van a cobrar un fee producto del entrenamiento, donde ellos están costeando y pagando instructores, donde ellos están utilizando simulación que debe también tener una mantención o comprar simuladores que sean necesarios, ¿verdad? Los necesarios para poder enseñar la técnica o la habilidad que ustedes deben pasar una vez que toman el programa práctico. Un Stop the Bleed o un curso Stop the Bleed al menos tiene una duración de 4 horas pedagógicas, al menos. Acá nos demoramos casi una hora, ¿verdad? En un resumen corto de lo que es Stop the Bleed, de Stop the Bleed Coalition. Y eso tienen que sumar al menos 2 horas más de práctica, ¿ok? No se pierdan, busquen empresas que tengan la campaña Stop the Bleed y verifiquen que los instructores estén certificados para que reciban el entrenamiento oficial. Como les mencionaba, Stop the Bleed Coalition ofrece también recursos de capacitación, información sobre productos, noticias de la campaña, la legislación también de Stop the Bleed. También se pueden iniciar, si quieren ser parte de las campañas, como por ejemplo de embajadores de Stop the Bleed, escríbanos, nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Nos podemos comunicar directamente con Stop the Bleed Coalition para que puedan obtener estas licencias de embajadores y así nos ayuden también a llegar a todo el público con este entrenamiento que estamos de acuerdo, ¿verdad? Que es vital y así vamos a ayudar a salvar muchas vidas, ¿verdad? Y evitar muertes evitables. Únanse a los millones de personas que levantaron la mano y están dispuestas a ayudar en caso de una emergencia hemorrágica. Acá tenemos a Christine Mercer, que también se formó, ¿verdad? Y fue reconocida como proveedora de Stop the Bleed.
y también como a través del instructor Peter Richardson de Estados Unidos. Acá en Chile somos una gran comunidad, los invitamos a participar.